Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shan hatkarau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la Exianas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tuyare wakwai kaks purana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antiran wainshway vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu tayatawa kas purana inhana waya Tudianay, Washay Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya. Antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putejan hatkarau so semana katu. Además de propender por tener comunidades con salud, la EPS indígena Anas Guayú en esta pandemia busca que a través de las autoridades tradicionales se logren conjugar acciones que permitan aumentar la autoprotección de los territorios indígenas y salvaguardar la vida humana frente a este mortal virus. Para hablar de los procesos que se vienen realizando en la toma de muestras y la vacunación, invitamos a Marisela Pana Pushaina. Ella es autoridad de la comunidad de Amusuchón. Bienvenida. Sau keire wain anai hanai na wayu kana iruna pushwa EPSI kat anas wayu suunna hota reya hawakat chaha akuai pat hamoi hatun shi ataya otta wakuai pa ma unaya skatu ashahas nama na autoridad kana irusuru no man suru na pur anai hanai naya otta nai mahai hanai surya hot otta tareya hawakat puratu ai no suane erahana namoi funatuhana teau nanai rono nanani tareya hawaka oteitan hatmakuna kat nanai moika no nanani tareya hawakat puratu anu wama ta autoridad kat suluhet kat makat amus chontekir kat Marisela Pana asha han tuama sopna takuai paka otatustuha kara sopna tu erahana ka otatamakuna hiraka. ¿Por qué es importante para las comunidades indígenas que se hagan la prueba para detectar y prevenir el COVID-19? ¿Qué tanto lo están haciendo desde la mirada de la cosmología y la cultura guayú? Anu ane para tasaki rahoru sumuntu autoridad kasawata kamata. Hamus haiha kamai namai na wayu kana na irhatente erhana kat pulstuhane au nanai retareya wa COVID-19 manakat. Esi ai en sulu squat pa wayu Saya tu warai pelastihan hati au tu ayuri kasina nai resio no holle nanai si saya namun nai no wayu kono pula hachiring hati no horun hanai waya hachiring something wanai no horun hati enta ayuri ka wanai ya yawar mochi sa waya kawamun yara penatayuri si tanai tu tia ka hanai warai si kahare heria piring wamun wapeng tepuch ka yara pena yara mod ka wai wo choha se porque wanai hatanai han wayastuma makasmin tu waraira yuskarwari hachirer hamasru harere shitayuri kana raira yukon aputa hen kane ho na tepich kana ino horu pirinche tu wakwai pakar ne kirus na waraira yuske no ne na raira yukon no riwane na puta ya ne puna ya wapura ne ho tu hatte ne wayakan makawayun wayat tu wakwai pakasna tu ayua karia ya choha ka kasia purashitana tu tia kana naina raira yuko wanai ho mapawena huna paho yaramanyasa choha ka no ho no sumati wari sumakar horu tu wayu yarapna yara trawari trutia kai tasan sumuni hamasa tarihuna médico tot
tonu koru tuare ikan harakar ho shiaware hamakana kashi hamakana hot ka oktun ho shiasa sunai patiaware wura kun he yeshi sunai se he wanai se yeshiaware ehe rasa tu shushuraka maka hostuare utia sunai kar ho spuraka sorompio na spuraka telechina nena karuare hamasa ko ushuraka kashia wamin hamasa yu kawe maya hakit kawe chikuare ka tu so kosu chikon ka utia wanai ware ka hatia haya merha kayasa kiren wayanen was chike tia ware anakama ru wura kre hisnai wono hatin sma hono huma hiakan hupushware wayu konuinu ura yu konuinu haria hia noho hachirin hia ware no hono sma tia ware kono ro waisma tu sma karihun shiait harihun atu hasau tu toto numeros kashire hakatun hatin ware Es importante porque cada uno debe saber si son o no portadores del virus y es necesario para proteger nuestra familia, nuestra comunidad, pero tenemos temor, miedo, zozobra porque hay muchos mitos sobre la toma de muestra y sobre la vacuna también, porque nos han dicho, ojo, que el virus se la están aplicando a través de la toma de muestra para matar a las personas de la tercera edad y así determinarlos del departamento. Pero es necesario realizarlo por nuestros viejos, que son los portadores del conocimiento cultural. Si ellos fallecen, sus conocimientos se pierden, nos falta mucho que aprender de ellos. Esto sería un deterioro cultural. Si lo hacemos, ellos van a vivir, van a seguir viviendo entre nosotros. No creamos en tantas opiniones falsas en contra de la toma de muestra. Allí están los médicos, enfermeros y enfermeras que ya se hicieron la toma de muestra y se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el virus del COVID-19 y ahí están como ejemplo para nosotros y no se han muerto porque son los que están en la primera fila para atendernos nosotros. Hagamos lo mismo, pero sí vamos a tener fiebre, algunas dolencias como cualquier vacuna que se aplica en los niños como el sarampión, la varicela, es igual. Por favor, hagamos la toma de muestra, primero por nuestros ancianos, por nuestra familia y por las comunidades. La Excianas Guayú le informa a la comunidad en general que ya están disponibles las vacunas contra COVID-19 para la población igual o mayor a 70 años. Acércate a tu IPS primaria con el fin de optimizar el proceso de vacunación. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. TPSI kat anas wayu akh samoy wayu pushware. Eit pat makunas purhat kat areya hawa COVID-19 manakat. Na pura narara yo mekisat kana nowese otana ekana naratina oyese suri hurut ka pasuru mentihir purekat pura hushahanai chiki oune henena hia pura makuna hira hia kana tawaya kana acha ira shuwakuaipa pura ana suru EPSI anaswayu. De igual manera, ¿por qué las comunidades deben asistir y o aceptar los llamados para la vacuna contra la COVID-19, ya que es la salida para salvaguardar la vida y la sostenibilidad de las poblaciones indígenas? Wane asaki rakat. Hamus ha namu ihan kana wayu kana irwa shi pahene na halispulta amakuna hanakat. Chouhasa ya traware ho utia kar ho travakuna kat namun na wayu kot sumun ho tu wamun wa pushware ya chouhasi resren hatin tu wakwai pakapare he para sunain warapa hirai hanan sunain wo ka hirai hanan anun ho waya ware no re na pawara pirmushi ne pura hirai ne pakai wai chouhaka ka wamun tu wakwai pakachoshi shi tane ka tu tia ka wamun sre hai watu wakwai pakamaka pre para smai wapa ho wa mai hut kati waya kotirai waya chouhaka mai wa mai tia shitanin hatin wa mai tu vacuna kat suru wane wo mai suru wane comunidad hachirencia. Es necesario que las comunidades acudan al llamado para la aplicación de la vacuna. Primero, para acabar con la pandemia. Segundo, que cuando pase esto podemos estar con nuestra familia que están lejos y volveremos a nuestra vida cotidiana, porque actualmente estamos aislados, sin saber nada de nuestra familia que está en otras comunidades, que están en los municipios, que está en otro departamento, que vivimos sin saber nada de ellos. Pero si aplicamos la vacuna y cumplimos con las dosis requeridas, así
así volveremos a vivir como vivíamos antes, tranquilos, en paz, como antes en nuestras comunidades. La EPS indígena Anas Guayú le informa a la comunidad en general que ya están disponibles las vacunas contra COVID-19. Actualiza tus datos de contacto a través de los canales no presenciales dispuestos por tu EPS. Juntos gestionamos salud. Te EPS ikat Anas Guayú akuha semai Guayú pushwaya. Pat makunas purahat katareya hawa COVID-19 menakat. Punok tirpa, pakararokse, pakachuetse. Shaena hanan kakahia wane wairukua, pura pushahirin anurias pura te amakuna hanakat. Achaha hirashi waiwakuajpa, pura ana. Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben seguir teniendo para proteger la vida de las comunidades desde la cosmología y la cultura guayú? Chiruat kasaki rahoro sumita autoridad ka Marisela, sawata kamata. Harat kuai pain hat ka ai mahawana tumana wayu kana irosurio tatareya hawakat. Suru na kuai pa. Tani sokai ka maka wane raura suru wane hasuru wane tomai hai mahira hupushuareya ke cherahia horoho hahapu hushure tuare atkot kosnai no lehe atkor hushuru limuna himata waya no wonu insnai wane utkawa sinai wane arapa hawa no sinai wane hachi pauna sinai himata wepi aruwe Inara ne wane gato wai hawane wora dayara yasa otana tora yuko himata sinainti hachi koti sakar narre hapa himata no una no hachi no una tan sinai wane ut kawa aru santi suanuru tiensa hatare ne hoshi suminte pichi wamai wayakanino anakane aru himata wai hachi woko no wai smatu smakatari hunakariru himata hi no hunu himata hi hisuru Las recomendaciones que les hago a la población guayú como autoridad de un territorio es cuidarse, guardar el protocolo de bioseguridad teniendo tu tapaboca lavado de mano y si no tiene agua échense alcohol en las manos o si no también pueden utilizar limón para por lo menos desinfectar las manos. Quédense en casa, no asistan a reuniones comunitarias en los velorios y en los eventos culturales que hay en nuestras comunidades. De esto puede traer el virus a la familia. Mejor quedemos en casa tejiendo nuestras mochilas, nuestros chinchorros, las fajas para entretenernos. Y los hombres dedíquense a la hechura de la guaireña y al pastoreo de tus animales y así cumplir con el aislamiento que el gobierno quiere que nosotros sigamos y vivamos en nuestras comunidades tranquilos. Lo que usted debe saber. Anu anikasi te hanyatao horu maunaya. Usted debe saber que la empresa promotora de salud Anas Guayú lamenta profundamente la partida de la señora Josefa González, reconocida líder guayú, cofundadora de la EXI Anas Guayú, luchadora incansable en pro de los derechos de la salud y bienestar de los indígenas. Siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones. Que en paz descanse Josefa González, 1959-2021. Josefa